Dragon Ball no es lo que era. Esta es una realidad que cada vez se comenta más en las distintas redes sociales, pero tiene muchísimo de razón. ¿Por qué? Pues bien, después de haber visto un vídeo de Totally Not Mark diciendo que básicamente Dragon Ball estaba muerto, aunque luego el contenido del vídeo es distinto, había pensado que sí, exactamente, Dragon Ball ya no es lo que era. Y es una realidad, no es lo que era por varias razones. Y por eso escucharéis a muchísima gente diciendo que, en fin, que ellos no se suben al tren de este nuevo Dragon Ball que lleva desde el año 2013 naufragando, aunque la realidad es que, como hemos comentado, hay bastantes diferencias, sobre todo una básica, que es cómo el autor original está interpretando, está utilizando su nombre y su poder de creador en la obra. ¿Por qué Dragon Ball ya no es lo que era? Pues bien, porque ¿qué es lo que era antes? En primer lugar, aparte de ser parte al principio de un manga de más bien comedia, con mucho humor, con muchos gags cómicos, con una serie de aventuras que se centró un poco más, cada vez más, en las artes marciales para finalmente adentrarse más en el género shonen, del cual pues podríamos decir que se ha mantenido y ha estado perdurando hasta ahora, y eso no cambia en realidad entre lo que era antes y lo que era ahora mismo. La diferencia más importante está en que Toriyama, desde 1985 hasta 1995, dibujó un manga en solitario, es decir, él dibujaba todo y cada uno de los momentos que él decidía. A veces, obviamente, los editores, como sabemos muy bien, Torishima, por ejemplo, tuvo muchísima influencia en él, sus editores tenían mucho que ver en determinados cambios que sufrían las sagas. De hecho, Toriyama tenía una manera de escribir bastante característica, que realmente era muy original, pero sobre todo lo interesante es cómo conseguía hilar al final todos esos eventos que estaban inconexos para que finalmente tuvieran sentido, ya que él dibujaba semana a semana y cada semana muchas veces dibujaba sin saber qué es lo que iba a dibujar en la siguiente, y eso tiene mucho interés porque no sabía cuál era el punto de inicio y cuál era el punto final de esa saga, lo cual crea una sensación de que siempre puede haber un montón de giros dramáticos que hacen que la saga vaya hacia una dirección que es muy distinta a la que parecía antes. Eso obviamente ahora no ocurre tal cual. Y es por eso que para mucha gente Dragon Ball ya no es lo que era. Y es una realidad, porque Dragon Ball ya no es eso. Porque ¿cómo trabaja ahora mismo Akira Toriyama? Bien, el autor lo que hace es realmente todo lo contrario a lo que hacía en ese momento. Porque él define el principio y el final de esa saga, el inicio y el final. Y también comenta cosas que ocurren en el medio. Esto es algo que conocimos, por ejemplo, con el Torneo del Poder, que vimos cómo determinados personajes sí que tenían su eliminación más o menos predispuesta por otro personaje, pero nada más. No se decía ni qué pasaba, ni cómo era el combate, no, únicamente él decía, esta persona elimina a quién, esta persona elimina a este otro. Pero ya está. De hecho, había muchos personajes que no se decía ni siquiera quién iba a ser la persona o personaje que le iba a eliminar, lo cual dejaba un poco a la libre interpretación de Toei Animation o de Toyotaro para el manga quién eliminaba a quién. Ahora bien, el final era muy parecido, porque el final tenía que llegar, digamos, a un punto final en el que el universo 7 ganaba. Ese tipo de patrones se están repitiendo saga tras saga. Lo interesante es que es algo que hace, obviamente, tanto con Shueisha, porque lo que estamos viendo ahora mismo que él realmente, Akira Toriyama, está firmando en lo que es el manga, no en el anime. El anime es una adaptación de la historia de Toriyama, así es como lo pone en el opening precisamente, y por lo tanto, si hubiera que elegir un canon, realmente el canon máximo sería ahora mismo el manga. Pero por otra parte, si lo pensamos bien, realmente Toriyama a veces tiene incluso más participación en el propio anime a la hora de diseñar las sagas, lo hemos visto, que en el manga. Ahora mismo, de hecho, cuando el manga está en solitario, parece que Toyotaro es el que más flexibilidad está teniendo, el que más ideas puede utilizar en las propias sagas para, en fin, darles proyección. Porque Toriyama, recuerden que únicamente está poniendo un punto de inicio y de final a cada una de las sagas, pero es que llega a un punto en el que, por ejemplo, la saga de Granola, no sabemos exactamente cuáles son las ideas de Toriyama y cuáles son de Toyotaro. Sabemos que el Ultra Ego de Vegeta es una forma, la apariencia es una forma que ha creado el propio Toyotaro, por ejemplo. Es algo que Toriyama, entiendo yo, que después habrá metido mano en el sentido de que habrá dicho sí, le habrá dado el ok para que esa transformación formara parte del Saiyajin, pero ya está, no
no ha formado parte de esto. Pero una vez más, aunque sea con mucho consenso, aunque sea con un debate con tanto Uchida como a veces Ioku también, que estará en esas reuniones, y como Toriyama, lo que hace Toriyama es diseñar un inicio y un final de los eventos que ocurren en cada uno de los arcos. De hecho, donde sí que ha tenido mucha participación es en esta, podríamos decir, esta colaboración entre Toei y el propio Toriyama, que está ocurriendo ahora en las películas, tanto la Batalla de los Dioses, la Resurrección de Freezer en 2013 y 2015, así como Dragon Ball Super Broly y ahora Dragon Ball Super Super Hero. Toriyama ha tenido muchísima participación en lo que tiene que ver con esta película. Pero una vez más, él hace un guión de lo que va a ocurrir, ideas sueltas que únicamente dicen cuál es el punto de partida, cuál es el final del camino y qué es lo que ocurre en el medio. De hecho, hay un montón de ideas que han cambiado precisamente por el debate que tiene con la gente con la que trabaja. Sabemos que Super Hero, por ejemplo, es una película en la que Piccolo iba a ser el protagonista máximo y es Son Gohan el que entra más adelante en la ecuación porque Ioku, el que está encargado de la saga de Dragon Ball, que, en fin, tantas ideas está aportando ahora mismo, le da esta gran idea que creo yo que tiene muchísimo, le da muchísima más profundidad a esta película. Pero como vemos, tanto en la parte del manga como en la parte del anime, que se está viendo desde el año 2013, estamos viendo una saga que cuando empieza ya sabe precisamente el mangaka, ya sabe precisamente toda emisión hacia dónde va, cómo va a terminar. Y esto es lo que hace diferente a Dragon Ball de 1985 a 1995, en el que Toriyama semana a semana podía hacer lo que más o menos quisiera, aunque fuera influenciado, pero realmente no sabía qué es lo que iba a pasar la semana siguiente, al Dragon Ball actual, en el que Toriyama hace un guión en el que sabemos inicio y final, y por lo tanto, por muchos giros que se hagan, esos giros tienen que llevar a ese final, y por lo tanto el efecto sorpresa está claro que va a ser distinto, está claro que es diferente. Ahora bien, ¿es por esto el Dragon Ball actual peor que el anterior? Para muchos sí que lo será, por supuesto que sí, pero es simplemente diferente, puesto que la gran mayor parte de las historias se crean tal y como se está creando el Dragon Ball actual. De hecho, es una estructura mucho más sencilla de seguir y por lo tanto, de hecho, para que luego tenga más sentido, se supone que también es una estructura muchísimo más sostenible en el tiempo. Así que, cuando alguien nos diga que Dragon Ball está muerto, se refiere seguramente a que la participación del autor original es bien distinta a lo que era hace años y por lo tanto ya es muy distinto el producto que disfrutamos actualmente. Pero por ello, como digo, no tiene por qué dejar de ser disfrutable. Son dos épocas diferentes. Quien quiera disfrutar del actual puede disfrutar del actual, y quien quiera únicamente disfrutar del anterior puede sinceramente y sencillamente ir únicamente al manga original o al anime que ya tenemos, Dragon Ball Z o Dragon Ball Z Kai, para poder disfrutar de todas esas historias que tanto y tanto gustaron en su momento y que tanto gustan también a los nuevos lectores y espectadores. La obra está ahí para que la disfrutemos. Cada uno lo hace como quiere. Os espero los comentarios y, como digo siempre, suscríbete o entras en el sorteo de la destrucción de tu universo. Saludos divinos.